Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase del día de hoy en nuestra materia prácticas agrícolas. La pasada clase ya habíamos, o lo que vimos prácticamente, fueron ciertos conceptos introductorios para nuestra materia. Vimos lo que son las prácticas agrícolas, vimos también acerca de la importancia de estas prácticas agrícolas. Vimos diferentes tecnologías y herramientas que son utilizadas actualmente en las diferentes prácticas agrícolas. Ya decíamos que pues una práctica agrícola engloba en general a todos los métodos, a todas las herramientas empleadas en la producción de alimentos, por así decirlo. Eh, el día de hoy vamos a ver, más que nada, nos vamos a enfocar en los tipos de estas prácticas agrícolas. Ya vimos estos conceptos base, ya vimos, incluso vimos un poquito de cuáles son los tipos de prácticas agrícolas, pero como se los decía en esa primera clase, pues la práctica, más bien, ese punto que vimos en específico, pues era a manera de introducción. Precisamente el día de hoy, ahora sí nos vamos a abocar a estudiar más que nada los tipos de, los tipos de prácticas agrícolas, y ahora sí vamos a hacer un estudio un poco más de fondo. Vamos a ver las prácticas agrícolas tradicionales, vamos a ver las prácticas agrícolas modernas, también vamos a ver prácticas agrícolas sustentables. Recuerden que en la clase anterior también veíamos un poco eh, cómo, cómo las prácticas agrícolas buscan ser eficientes, pero además de ser eficientes, también buscan pues ser sustentables. Lo que se busca también es cuidar la tierra, es cuidar el lugar donde se están llevando a cabo estas prácticas para que futuras generaciones también puedan aprovecharlas. Yo creo que esa es la palabra más idónea. En lugar de decir explotarlas o usarlas, pues yo diría aprovecharlas, pero también, como les digo, van encaminadas estas prácticas para proteger el lugar donde se están realizando. Y bueno, al final vamos también a ver un poquito una comparación entre los diferentes tipos de prácticas. Y al final vamos a cerrar con una conclusión, que no sé si ya se los adelanté la clase pasada, pero pues básicamente esa el, va a ser la forma en la que vamos a llevar la clase. Vamos a ver una pequeña introducción, después vamos a agotar todos los contenidos, todos los puntos que componen el tema de la clase, y vamos a cerrar con una pequeña conclusión en donde englobemos pues prácticamente lo que vimos durante la clase, y también algunos comentarios finales, y pues también podríamos en algunas ocasiones estudiar eh, qué consideraciones vamos a tener a futuro acerca de ese tema, o incluso pues hacer comentarios propios. Dicho esto, pues les doy la bienvenida a la clase del día de hoy de nueva cuenta. Vamos a explorar cómo estas prácticas que les mencioné, es decir, cómo las prácticas tradicionales, cómo las prácticas modernas, y también cómo las prácticas sustentables han influido en la agricultura. Antes de comenzar ahora sí con la exposición de la clase, denme nada más un segundo para ir presentando la diapositiva y que podamos comenzar. Creo que ya se ve la presentación. Decíamos entonces que
Vamos a comenzar con una pequeña definición de prácticas agrícolas, que incluso pues esta ya la repasamos anteriormente durante la clase anterior. Vimos que las prácticas agrícolas son técnicas y son métodos que son empleados para producir alimentos y también otros productos vegetales. Decíamos que pues abarca esta definición prácticamente cualquier práctica agrícola que vaya encaminada a esa producción de alimentos y esa producción de vegetales. Y es importante conocer esta definición porque el tipo de práctica que se lleve a cabo no solamente afecta la productividad, sino que también afecta al medio ambiente, afecta a las comunidades y también afecta la sostenibilidad a largo plazo. Incluso, si no mal recuerdo, ya habíamos tocado ese punto en la clase anterior. Veíamos también cómo las prácticas agrícolas están influenciadas por el medio ambiente en el que se lleva a cabo esa práctica agrícola. También está influenciada por el clima que existe en el lugar en donde se lleva a cabo esa práctica agrícola, y también se lleva a cabo la práctica agrícola con la finalidad de proteger ese medio ambiente en donde, o ese lugar en donde se está llevando a cabo. Entonces, este tipo de prácticas están hechas para estas finalidades, pero pues además tienen estas finalidades, o más bien impactan también en estos temas: medio ambiente, comunidades y sostenibilidad a largo plazo. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar ya de lleno con el primer tipo de práctica agrícola. Al principio les mencioné tres. Esta es una de ellas. Tenemos entonces las prácticas agrícolas tradicionales. Estas prácticas agrícolas tradicionales son precisamente las que se han utilizado por siglos. Por eso precisamente les decimos prácticas tradicionales, porque son las que se han transmitido de generación en generación. Fueron por así decirlo, las primeras que se fueron utilizando, y pues precisamente fueron las primeras que utilizaron los primeros pobladores que comenzaron a sembrar. Entre estas técnicas podemos encontrar las técnicas como la rotación de cultivos, que lo que ayuda es a mejorar la fertilidad del suelo y el barbecho, que el barbecho lo que hace es permitir la recuperación de los nutrientes. Un ejemplo muy claro de en dónde se utilizan este tipo de técnicas, o es más bien este tipo de prácticas agrícolas tradicionales, pues podría ser la agricultura familiar en zonas rurales, donde normalmente se utilizan herramientas básicas, y también se utilizan los recursos naturales locales, es decir, los recursos naturales con los que cuentan en ese momento las personas. Sin embargo, pues estas prácticas tienen ciertas limitaciones, porque pues tienen una baja productividad y además tienen mucha dependencia del clima. En este caso, pues las prácticas agrícolas, como les digo, son más utilizadas en algunas zonas rurales y son utilizadas precisamente por familias, son utilizadas por pequeños agricultores, pero como son pequeños agricultores que no están muy industrializados, no cuentan con la maquinaria suficiente para hacer una producción masiva, pues la desventaja, por así decirlo, o la limitación, vamos a dejarlo como limitación, la limitación de este tipo de práctica agrícola es que no puede tener una productividad muy alta, no se puede producir masivamente. Y además tiene cierta dependencia del clima, porque pues los agricultores van a sembrar dependiendo del clima en el que se encuentren. Obviamente, por eso decimos que aquí entra, por ejemplo, la rotación de cultivos, porque dependiendo de las condiciones del clima, dependiendo del medio ambiente, se van a, o más bien dependiendo de esas condiciones, el agricultor va a decidir qué es lo que va a sembrar en esas tierras.
Por eso decimos que la rotación de cultivos es una forma de práctica agrícola tradicional porque se siembra dependiendo de las condiciones del terreno y de las condiciones del clima. Y precisamente también esa es una de las razones por las cuales no se puede producir o por lo que no puede haber una productividad muy alta, porque si el clima no es idóneo para sembrar determinada fruta, determinada verdura, pues no lo van a hacer porque no cuentan con la maquinaria, no cuentan con las herramientas, no producen a nivel industria. Ellos pues básicamente dependen del clima para saber qué es lo que van a sembrar y a cosechar. Un ejemplo práctico para que se pueda comprender mejor este punto, por ejemplo, puede ser los pequeños agricultores en regiones montañosas de México que practican la milpa, que es un sistema de siembra basada en el maíz, en el frijol y la calabaza. Son esos tres los que se utilizan. Este método es eficiente para ellos, pero pues no escala fácilmente a niveles industriales. Como en este tipo de regiones son estos tres, tanto el maíz como el frijol como la calabaza, son condiciones idóneas para que crezcan, pues ellos se adaptan a esas condiciones climáticas y también a ese medio ambiente y precisamente por eso siembran estas tres cosas. Y como les digo, es un método que les es eficiente porque al final de cuentas, pues cosechan lo que sembraron, si crecen estos tres alimentos, incluso los pueden vender, pero no pueden hacerlo a nivel industrial. Ellos no pueden producir a esa gran escala. En realidad, pues tienen esas limitaciones porque dependen meramente de las condiciones de ese lugar. Aquí, pues obviamente hay varias ventajas, hay varias desventajas de esta práctica agrícola, pero yo creo que una de las grandes desventajas es precisamente esa de que a veces eres dependiente de cuestiones pues que no se encuentran en tus manos. Eres dependiente de cómo esté en ese momento el clima, de cómo esté el medio ambiente, estás limitado a únicamente generar o sí, a producir aquellos alimentos que pues que te permitan esas condiciones. No puedes tú decidir, tienes que tomar en cuenta siempre estas condiciones porque si no, lo más probable es que no tengas un resultado favorable. Como siguiente punto, tenemos las prácticas agrícolas modernas. Como su nombre lo dice, son prácticas agrícolas que se fueron modernizando con el tiempo. Con la Revolución Verde, llegaron estas prácticas modernas. Estas prácticas incluyen el uso de maquinaria avanzada, incluyen el uso también de fertilizantes químicos y también de plaguicidas. Empresas como por ejemplo Monsanto o que ahora se llama Bayer han desarrollado semillas genéticamente modificadas que aumentan el rendimiento. Esto es importante porque precisamente el hecho de que las semillas tengan un mayor rendimiento pues les ayuda a tener una mayor productividad. De esa forma pueden producir más alimentos y obviamente mayor producción también casi siempre se traduce en una mayor venta y una mayor venta de productos se traduce en una mayor ganancia. Pero pues este tipo de prácticas son modernas, se encuentran más que nada al alcance de grandes empresas. En realidad, pequeños agricultores no tienen la forma de acceder a este tipo de prácticas, porque pues precisamente, por ejemplo, en este caso que les digo, estamos hablando de semillas genéticamente modificadas, se requiere cierta tecnología muy avanzada para poder lograr eso. Entonces, estas prácticas son llevadas a cabo más que nada por este tipo de empresas grandes que se dedican a la agricultura. Aunque estas prácticas
han permitido alimentar a una población en crecimiento, pues también han generado problemas ambientales como la contaminación y también como la pérdida de la biodiversidad. Como les decía, todas las prácticas agrícolas tienen ventajas y tienen desventajas. En este caso, pues estamos hablando que una de las ventajas es que puedes producir más, tienes un mayor rendimiento en la producción, pero hay otra gran desventaja que es precisamente pues que dañas el medio ambiente, que hay un daño a la biodiversidad y por lo tanto pues generas un efecto adverso en el medio ambiente. Y pues la gran ventaja es que como tienes un mayor rendimiento, pues al generar más productos, puedes también abarcar a una mayor población, es decir, puedes alimentar a más personas. Eh, Como ejemplo, para que se pueda comprender mejor, podemos poner el caso de la agricultura intensiva en los Estados Unidos, donde el uso de maquinaria nos permite cosechar en tiempo récord, pero pues a menudo trae consigo un alto costo ambiental. Es decir, puedes producir más, lo puedes producir más rápido, pero por otro lado hay un impacto en el medio ambiente. Entonces, estas prácticas agrícolas modernas se pueden resumir en estos puntos que vemos aquí prácticamente. Hay un enfoque en la productividad y en la tecnología. De hecho, yo creo que pues precisamente la tecnología es la herramienta más importante para mejorar esa productividad, que es el enfoque principal de estas prácticas agrícolas modernas. Por otro lado, el uso de maquinaria avanzada, fertilizantes y plaguicidas químicos son claves en estas prácticas modernas, pero como ya veíamos, tienen su desventaja porque generan un impacto ambiental. El aumento de la producción trae consigo problemas ambientales asociados precisamente por el uso de estos plaguicidas químicos, por estos fertilizantes que contienen químicos también. Entonces aquí la pregunta o lo que hay nosotros que lo que tenemos que reflexionar es si en realidad vale la pena el generar más productos y producir más rápido, si en realidad vale la pena tener un mayor rendimiento en la producción a cambio de pues dañar el medio ambiente, porque precisamente pues estas prácticas no son necesariamente sostenibles. Al final de cuentas hay que nosotros ponderar qué es más importante, si es más importante producir más en un menor tiempo o si es más importante cuidar el medio ambiente para que en un futuro las generaciones puedan seguir aprovechando de estas tierras y ellos puedan también seguir obteniendo sus frutos, que también ellos puedan seguir alimentándose y que puedan seguir aprovechándolas. Eso es como que la reflexión que podemos hacer o que tenemos que hacer más bien acerca de estas prácticas agrícolas, porque también por otro lado podemos pensar en que a veces pues es estrictamente necesario llevar a cabo estas prácticas agrícolas modernas porque actualmente, pues la población en el mundo ha aumentado en desmedida. Ya no son las mismas personas que vivían antes, ahora somos muchos más. Entonces, tal vez también sea necesaria llevar a cabo este tipo de prácticas porque si no se llevan a cabo, pues no se van a generar los suficientes alimentos para todas las personas que habitamos actualmente el mundo. Eso también podría ser otro punto a tocar en esta reflexión. Obviamente, pues cada uno de ustedes va a tener su criterio, va a tener su forma de pensar, pero pues yo nada más les pongo a su disposición como que los dos diferentes puntos de vista. Al final de cuentas, pues se trata de una problemática que pues nos afecta a todos, entonces yo creo que es un punto importante del que debemos pensar
y yo creo que pues sí tendría que verse la manera en, en que se mejoren este tipo de prácticas para que sean más sostenibles, pero pues tampoco generar un impacto muy alto en cuanto al rendimiento y a la producción. Eh, Antes de pasar al siguiente tema, que ya son las prácticas agrícolas sustentables, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda, ¿todo bien? ¿Me he explicado correctamente? Bueno, entonces, si no existe ninguna duda, vamos a continuar con el siguiente punto. Pero recuerden que en caso de que tengan alguna duda durante la clase, no duden en comentármelo. Si tienen alguna duda después de la clase, también pueden comentármelo o incluso pueden contactarme por medio de la plataforma y sin ningún problema les ayudo a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que son las prácticas agrícolas sustentables. Eh, bueno, ya vimos entonces prácticas agrícolas tradicionales, ya vimos prácticas agrícolas modernas. Ahora vamos a ver las prácticas agrícolas sustentables, que precisamente yo creo que las prácticas agrícolas sustentables vinieron bueno, no de la mano, tal vez un poco después que las prácticas modernas, porque precisamente son una solución, son una alternativa a estas prácticas modernas que buscan cuidar más el medio ambiente. En realidad, en un principio pues no se pensaba mucho en las prácticas agrícolas sustentables porque no se veía la necesidad, pero yo creo que conforme ha avanzado el tiempo, conforme la contaminación aumenta, conforme aumenta también la población, pues se han visto la necesidad de ir generando este tipo de prácticas para mantener el medio ambiente y el suelo donde se están llevando a cabo las siembras. Entonces, las prácticas sostenibles buscan equilibrar la producción con la protección del medio ambiente, es decir, buscan un punto medio, buscan que se produzca, pero también busca que esa producción no afecte en desmedida al medio ambiente. Eso es prácticamente la idea principal de de estas prácticas agrícolas sustentables. Por ejemplo, la agroforestería combina árboles con cultivos, lo que mejora la biodiversidad y también la calidad del suelo. Hay otras empresas como Driscolls, que ya la mencionamos incluso en la primera clase, si no me recuerdo, por ahí mencionamos algo de Driscolls. Este tipo de empresas trabajan con certificaciones orgánicas y tecnologías de riego eficiente, lo que nos ayuda precisamente a eficientar la producción, a que tenga un buen rendimiento, pero también a que no se cause un mayor daño al medio ambiente. Estas prácticas pues no solamente benefician al medio ambiente, sino que también atienden a consumidores cada vez más conscientes. Creo que incluso hablábamos un poco de eso en la última clase, si no mal recuerdo, de cómo muchas veces, bueno, no creo que eso lo toqué en otra clase, pero muchas veces los consumidores prefieren cierto tipo de productos que les colocan las empresas como orgánicos o ciertos productos que siguieron ciertos procesos. Entonces, muchas veces los consumidores van a preferir ciertos bienes, ciertos productos que hayan pasado por cierto proceso. En este caso, pues podría aplicar también que los consumidores, al estar conscientes de la problemática del desgaste de los suelos y de la contaminación del medio ambiente, pues prefieran consumir únicamente aquellos productos que se llevaron a cabo mediante prácticas agrícolas sustentables. Eso obviamente puede pasar, no lo descarten. Hay gente que sí piensa así, que sí
tiene esas preferencias en cuanto a consumir este tipo de productos. Y un ejemplo de ello, lo podemos encontrar en Costa Rica, en donde la agroforestería se utiliza ampliamente para cultivar café de una manera sostenible, lo que reduce las emisiones de carbono y además conserva la biodiversidad local. Es decir, esto prácticamente te permite mantener la biodiversidad, no dañar nada, pero además no contaminar, porque pues disminuye las emisiones de carbono, ayuda a no contaminar el aire precisamente. Básicamente, en esta diapositiva les resumo todo lo que les acabo de mencionar. Decimos entonces que las prácticas agrícolas sustentables buscan equilibrar la producción con la protección del medio ambiente. Por eso les decía que podemos considerar, podemos decir que las prácticas agrícolas sustentables también provienen como una solución a estas prácticas agrícolas modernas que están, pues que tienen este efecto adverso de contaminar y dañar el medio ambiente. Considero que las prácticas agrícolas sustentables son una alternativa para ello. Decíamos que tienen diferentes métodos como la agricultura orgánica, la agroforestía y la conservación de agua a través de métodos de riego eficiente, que bueno, esa es otra ventaja. No nada más mantiene la biodiversidad, no nada más evita contaminación, también ayuda a ahorrar agua, que eso es muy importante porque pues es un recurso que es muy importante para la vida diaria, sea cual sea la actividad que lleves a cabo. Hay diferentes herramientas como las certificaciones orgánicas, sistemas de riego eficientes, que también ya los mencionamos. Y bueno, por último poníamos este ejemplo de empresas como Driscoll's y sus prácticas sostenibles. Aquí la pregunta es también, o la reflexión, es si hay empresas en esta región que estén adoptando este tipo de prácticas sostenibles. Yo creo que sería interesante verificar esto. Bueno, como siguiente punto tenemos la comparación entre los tipos de prácticas agrícolas. Básicamente en este cuadro les resumo todo lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Tenemos entonces que las prácticas tradicionales usan técnicas ancestrales, usan baja tecnología, hay rotación de cultivo. Todas estas prácticas son generadas en pequeñas comunidades y decíamos que tienen ciertos beneficios como la sostenibilidad local, el respeto por la biodiversidad, pero otras desventajas como la dependencia del clima y también la baja productividad. Las prácticas modernas, decíamos que al contrario de las tradicionales, aquí hay un uso intensivo de tecnología, de maquinaria avanzada, de fertilizantes, de plaguicidas, y que también tiene sus beneficios y también tiene sus desventajas. Decíamos que hay un aumento en la productividad, hay una eficiencia a gran escala, aquí sí se produce a gran escala, pero como desventajas también tenemos que hay un impacto negativo porque hay contaminación, hay pérdida de biodiversidad, hay una afectación al medio ambiente en general y obviamente estas prácticas apuntan más a la escala industrial, son más que nada utilizadas por industria. Por otro lado, las prácticas sustentables, decíamos que usan métodos ecológicos como la agricultura orgánica y el riego eficiente. Decíamos que uno de los beneficios, o sí, el gran beneficio de este tipo de prácticas es que equilibran la productividad y la protección del medio ambiente. Y la desventaja es que requiere una mayor inversión inicial y también requiere cierto conocimiento técnico. Precisamente creo que es la razón por la que a veces las empresas no adoptan este tipo de prácticas sustentables, porque va a requerir una mayor inversión inicial y a veces sí es más costoso llevar a cabo este tipo de prácticas. Y requiere cierto conocimiento técnico que pues prácticamente no lo tienen todas las personas. Es un conocimiento especializado para poder llevar a cabo este tipo
de prácticas y pues también tiene cierto costo para las empresas tener a una persona que tenga ese conocimiento técnico. Ya para ir cerrando con la clase del día de hoy, vamos a cerrar con la conclusión. En conclusión, cada tipo de práctica agrícola tiene un papel crucial. Las tradicionales preservan conocimientos ancestrales, las modernas maximizan la productividad y también las sostenibles miran hacia el futuro, porque se preocupan precisamente por preservar la biodiversidad. Aquí la reflexión para ustedes, o que quiero que ustedes se lleven después de esta clase, es pensar en qué prácticas agrícolas consideran que son más viables en el contexto actual y por qué esas prácticas que ustedes estén pensando son las más viables para el contexto actual. Dicho esto, sería prácticamente todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.